Primero, Borloo, ese era esta persona en esa época, ¿no es cierto? Su grupo de trabajo. Entonces, el programa de capacitación de la FAO con la Fundación Rockefeller y el Gobierno de México, donde trabajó después casi siempre Borloo, este convenio con la FAO empieza en el año 60, brindó capacitación a jóvenes científicos procedentes del norte de África, del cercano y Medio Oriente, que iban a México a hacer cursos, ¿no es cierto? Se ofreció capacitación práctica en todas las disciplinas, y al regresar a su país los egresados llevaron tecnología para generar variedades semienanas de alto rendimiento, que son estas variedades de trigo. Se hicieron viveros internacionales de rendimiento para hacer demostraciones de rendimiento en muchas localidades. Fíjense ustedes, acá están dados los envíos de semillas de trigo a África, ¿no es cierto?, que fueron en el 65, o sea, 200 toneladas a la India. Estas son las que hizo personalmente Borloo. Después pasó a 18.000 toneladas, en el 77 ya fueron 42.000 a Pakistán y 21.000 toneladas a Turquía. Bueno, la India pasó después de ser un país que cuando no tenía mala campaña, la gente directamente se moría de hambre, a ser un exportador de trigo, a tener aún en los peores años. Bueno, también se formó una red, digamos, todas estas cosas, porque mucha gente... Él trabajó mucho en el CIME, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está en México, ¿no es cierto? Pero hay una cantidad de centros de mejoramiento, estos son los del arroz, que están ahí en Asia, y hay una cadena de instituciones que trabajan para que esto ocurra, ¿no es cierto? Ahora también un poco contarle algunas cosas que yo veo de Borloo que están relacionadas con su visión. Digamos, que él tenía visión con respecto a las fuentes de alimentos del futuro, ¿no es cierto? Que pensaba que, o sea, en realidad el 85% del crecimiento en la producción de alimentos va a provenir de las tierras cultivadas, ¿no es cierto? Porque hay solamente pocas posibilidades de expandir, y una de las pocas está justamente en América, y una de las fuentes más importantes es en los cerrados de Brasil, ¿no es cierto? Que son cientos millones de hectáreas pero que tiene su problemática, como vamos a ver. Otra de las cuestiones que creo que hoy no se tiene conciencia, que hay el 2/3 del agua potable se puede usar para beber, ¿verdad? Se usa en el riego agrícola. Un uso muy dispensioso que se está haciendo del agua, ¿no? El 17% de la tierra cultivada, o sea, son unas 275 millones de hectáreas, producen 200 millones de toneladas en los países en desarrollo. El 40% de la producción alimentaria del mundo, o sea, y es el 57% de los cereales, esto tiene que ver con el uso del agua. Y evidentemente se requiere hacer un uso mucho más eficiente del agua, porque el agua está escasa y acá realmente es 2/3. Cualquier economía ahí, justamente, bueno, una de las cosas que produce es una reducción sustancial en el uso del agua potable. La agricultura de los cerrados, es decir, es una superficie que tiene agua, pero que tiene suelos muy deficientes, son suelos ácidos, o sea, suelos muy viejos expuestos a la lixiviación, de pastizales y maleza, ¿no es cierto?, que están uso, la mayoría de ellos en pastoreo de un ganado de baja productividad, que justamente para poder ponerlo en producción hay que corregirle el pH, llevan gran inversión. Y por supuesto se adaptan justamente, sobre todo al cultivo de soja, están muy adaptados y a una baja mecanización, ¿no es cierto?, porque ahí las pérdidas de agua y de son muy grandes, ¿no es cierto? Pero realmente digamos, no es como decir, hay que ir a preparar el lugar donde con una alta inversión, y como vamos a ver, esta zona de los cerrados está, digamos, muy lejos de los puertos, ¿no es cierto? Hay parte que hay hasta 3.000, 4.000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Esto Brasil está trabajando mucho en infraestructura para lograr que pueden ser producciones más o menos viables en el interior y con altos precios, pero realmente cuando hay caídas de precio los costos sacan a estas producciones. Bueno, vamos rápidamente, digamos, porque para que se vayan formando una idea de la personalidad de Borloo, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las preocupaciones de Borloo? Bueno, su mayor preocupación era el hambre, ¿no es cierto? Y bueno, bueno, le digo que estos diapositivos los usaba él, ¿no es cierto? O sea que es una cosa que he tomado de sus charlas y de sus discípulos, ¿no?
¿Dónde están esos 800 millones? Bueno, vemos que hay 230 millones que están en Asia, digamos, 40 en América, 60 en América Latina, 40 millones en África y Medio Oriente, 200 millones en el África subsahariana, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Y quiénes son esas personas? Y hay un componente de pobres urbanos, un 50% hacen agricultura en tierras marginales, gente pobre que no tiene rural sin tierra, ¿no? Esta es la composición donde está el núcleo, ¿no es cierto?, de la población del hambre. África constituye la mayor preocupación, a pesar del SIDA, que realmente extermina, tremendo lo que está ocurriendo en África con el SIDA. Existe un elevado crecimiento de la población. 200 millones de personas padecen hambre y desnutrición. O sea, la fertilidad de los suelos disminuye y se aplican muy pocas tecnologías mejoradas. Una cosa que es reiterada es, vos lo hiciste muchísimo en el aislamiento. O sea, sabes que no hay caminos. Y él insiste, y una frase, si no hay caminos, no hay escuela. Cuando hay caminos, llegan los alimentos, llega el maestro, llega el médico. Si no hay camino, no hay forma de hacer desarrollar esa zona. A veces es un problema que nosotros no entendemos, lo estamos viendo de otra realidad, nos cuesta creer incluso. Otra de las preocupaciones es que el mundo parece se ha empezado a despreocupar, aunque parezca todo lo contrario de estos problemas. La producción, cuando uno analiza producción per cápita, ahí está empezando a bajar, digamos, hace unos años exactamente, bueno, o sea, por habitantes, los kilos producidos de global. Otra cosa, el intercambio internacional, o sea, la interacción que había, la preocupación por mejorar los germoplasmas, la disminución, se está desatendiendo. O sea, los gobiernos se están despreocupando por ese esfuerzo internacional para desarrollar nuevas variedades, intercambio, esas instituciones como el CIMI, hay gente desfinanciada, o sea, la Fundación Rockefeller se retiró creo que en el año 60, pasó a las Naciones Unidas, se transformó en Gracias, etc. Después él está muy preocupado porque está viendo, ahora le digo, tiene 94 años, están apareciendo nuevas razas de roya, que es una enfermedad del trigo, que a él lo tiene en ese momento muy preocupado. Otra de las preocupaciones era el analfabetismo, ¿cierto? Hay 320 millones de hombres y 550 millones de mujeres, no sé si es inteligente o qué, pero digamos, son más las mujeres. Y en total, digamos, una población muy importante, digamos que parece increíble que en la sociedad del conocimiento, de internet, de todas estas cuestiones, digamos, estén estos cuadros. Otra de las preocupaciones del doctor Borlo es esto, o sea, el tema de la guerra. Y él dice que el 8% de los países con niveles que tienen más bajos niveles de hambre, o sea, los países desarrollados, existen luchas internas, solo en el 8%. Mientras que el 56% de los países con niveles más elevados de hambre, los más pobres, existen luchas, están en guerra. Por otro lado, los presupuestos militares mundiales, en el 2005 el de Estados Unidos era de 900.000 millones de dólares. Bueno, ahora debe ser por supuesto mucho más. Nosotros estamos, el auxilio ese que nos asombró a todos de los 700.000 millones, bueno, vemos la significación que tiene. Y él era un militante hasta ahora de todas estas cosas. En el 2000 el apoyo del Banco Mundial destinado a la agricultura fue el más bajo en su historia. Lo mismo ocurrió con la mayoría de las donaciones bilaterales.